Hola, ¿qué tal se encuentran todos el día de hoy? Un día pues menos caótico que el día de ayer. Ya saben que pues ayer se cayeron los servidores de las plataformas de mensajería más utilizadas por todos nosotros, que pues fueron WhatsApp, Instagram y Facebook. Y bueno, la gente se volvió loca. Mucha gente de hecho trataba de comunicarse con sus seres queridos a través de transferencias bancarias. Imagínense a qué nivel llegamos. Y bueno, un dato curioso que a lo mejor les gustaría conocer es que el dueño de estas plataformas, Mark Zuckerberg, perdió alrededor de 6.000 millones de dólares por la caída de sus servidores. Imagínense cuánto dinero. Pero bueno, espero que ya todos se encuentren más tranquilos y vamos a pasar a lo que nos concierne. El día de hoy vamos a ver la unidad 1, parte 3. Y bueno, si recordarán, en el video pasado vimos la parte 2 que trataba más acerca de la ciencia, el método científico, sus pasos, etc. En esta parte 3 vamos a hablar acerca de los métodos, las técnicas, la metodología y bueno, sus tipos y algunos ejemplos. Entonces vamos a empezar con nuestro tema 1.4, que son métodos. Pero para entender los métodos necesitamos entender pues un poquito o preguntarnos sobre qué es la metodología. Bueno, va a sonar muy redundante, pero la metodología es el conjunto de los métodos y además es el estudio de los mismos. Entonces, ¿qué es un método? Bueno, en esta materia de fundamentos de investigación, cuando nos referimos a métodos, pues obviamente se refiere a los pasos que tenemos que seguir ordenadamente y sistemáticamente para poder pues tener una investigación satisfactoria y obtener resultados. Como por ejemplo, bueno, podemos tomar como referencia esta imagen que coloqué aquí, que pues podemos ver son las flechitas. Eso yo lo represento como los pasos a seguir ordenadamente y sistemáticamente, que son los engranes, y para poder obtener los resultados de la investigación, que es el foquito. Pero vamos a ver la definición de método y técnica. Bueno, primeramente tenemos unas definiciones muy generales sobre método y técnica. Y bueno, método se define como la forma de realizar algo y bueno, técnica se enfoca más en los medios que se utilizan. Como en esta imagen podemos ver, como la diapositiva pasada estábamos hablando que pues el método es ordenado, entonces tenemos aquí las flechitas que representan los pasos a seguir, la forma en la que se realiza, algo, y bueno, la técnica en los medios. Que por ejemplo tenemos aquí una persona explicando una gráfica, personas aquí debatiendo y una persona exponiendo pues a un público. Y obviamente, como toda palabra pues tiene un origen, método pues no es la excepción. La palabra método deriva de los vocablos griegos meta y odos. Y bueno, estos denominan el camino que se sigue para poder alcanzar un objetivo. Y por tanto es el camino que pues nos conduce al conocimiento. Y el método en la ciencia nos referimos al método científico que vimos el video pasado, ya sabemos sus pasos. Y bueno, es el método más importante, ya que sin este método muchas de las teorías, leyes e incluso tecnología que existe hoy en día pues no existiría. Después tenemos técnica, y tenemos que es un conjunto de acciones y operaciones empíricas o racionales que funcionan en un limitado momento del proceso de investigación. Pero bueno, todo esto suena como muy técnico, muy formal, y a lo mejor no lo están entendiendo. Y además están preguntando, bueno, pues, ¿cuál es la diferencia, no? entre estas dos definiciones? Y además, pues, de qué lo diferencia de un proceso, ¿no? Porque, pues, un proceso también podrían ser los pasos a seguir para poder conseguir algo. Entonces, vamos a ver las diferencias entre estas palabras.
Bueno, el método es el camino a recorrer para poder alcanzar un objetivo. Son los pasos a seguir. La técnica es el modo, la forma en la que se realizan tales pasos. Y bueno, el procedimiento son las instrucciones de cómo se llevan a cabo estas técnicas. Creo que así queda un poquito más claro. Y bueno, como dato curioso tenemos que la ciencia procura la verdad, a diferencia de la técnica, que esta procura la utilidad. Tenemos aquí los tipos de métodos y estos se dividen en 3 grandes secciones, que es los no científicos, los lógicos y los científicos. Vamos a ver primero acerca de los métodos no científicos. Bueno, tenemos que se divide también en 3, que es la intuición, autoridad y tenacidad. Bueno, la intuición se refiere a pues que se adquieren respuestas a través de algo que es obvio y evidente. Es por intuición. La autoridad es que pues nosotros nos regimos a través de una fuente pues más respetada para poder fortalecer argumentos. Por ejemplo, las leyes que nos rigen hoy en día pues podrían ser un ejemplo de autoridad, porque pues todos las seguimos y nos apoyamos en ellas. Y tenemos la tenacidad, que bueno, nos obliga a creer una idea porque pues nosotros ya creemos en ella. Son como nosotros podríamos decirlo hoy en día, que es la gente pues de mente cerrada, que pues se encierra en sus ideas y nada más. Tenemos también los métodos lógicos y como primer punto tenemos la inducción, y es la parte de la observación para llegar a una conclusión. Bueno, esta inducción se divide en cuatro secciones, que es el método de la concordancia, método de diferencias, método de variaciones concomitantes y método de residuos. Vamos a ver cuál o a qué se refiere cada una de ellas. Bueno, el método de la concordancia sucede cuando en varias situaciones se nota una circunstancia, bueno, que una circunstancia es común y es la causante del problema. Por ejemplo, cuando unos desarrolladores de teléfonos celulares empiezan a sacar varios modelos y sus clientes empiezan a quejar de que pues esos modelos están mal, que no funcionan bien, que se les va el internet, ¿no? Y pues estos productores se dan cuenta de que pues la placa de Wi-Fi está mal ensamblada, no funciona, y bueno, ese sería el método de concordancia. Después tenemos el método de diferencias, que bueno, se refiere a que si en un fenómeno desaparece un factor y también desaparece el efecto, la causa del fallo en el efecto es la desaparición del factor mencionado en el principio. Y bueno, esto puede sonar un poquito confuso, entonces vamos a pues decir un ejemplo, que es un control de Xbox, por ejemplo, que suele fallar mucho, de las palancas, ¿no? Si nosotros cambiamos, por ejemplo, la palanquita o el joystick, pues nos vamos a dar cuenta que posiblemente ya está funcionando. Entonces pues ya sabremos que lo que estaba mal era el potenciador del joystick. Tenemos entonces el método de variaciones concomitantes, y este se refiere que si tenemos una variación en un fenómeno y esta variación se asocia a la variación de otro fenómeno, entonces podemos decir que uno es la causa del otro. Por ejemplo, nosotros al estudiar, si yo duplico mis horas de estudio, voy a mejorar mis notas. A eso se refiere este método. Y bueno, tenemos por último el método de residuos, que
Este método descarta las causas que no pudieron ocasionar el fenómeno para finalmente encontrarse con la última causa posible. Y pues esto suena muy obvio, que es ir descartando todas las opciones que puedan ocasionar un fallo o algo, y pues ya hasta el último obviamente se va a encontrar al causante de los fallos. Después tenemos el método de deducción, y parte de la generalidad para posteriormente dirigirse a hechos concretos. Por ejemplo, que las estrellas están hechas de hidrógeno y helio. Tenemos la analogía, y que es que al recibir un argumento desconocido tratamos de asociarlo con uno que ya conocemos. Por ejemplo, cuando alguien nos dice que le duele mucho el estómago, ¿no? Y nosotros decimos, ay, es que te cayó algo pesado. Y eso lo dices porque pues tú ya lo viviste, ¿no? Te describe el dolor y tú dices, ah, pues es esto, aunque tú no seas médico. A eso se refiere. Después tenemos el análisis, que identifica todos los elementos de un sistema y la relación que existe entre ellos. Por ejemplo, un mecánico que desarma un motor, obviamente de un auto, para observar pues cómo funciona, ¿no?, la relación entre todos estos componentes del motor. Y tenemos por último la síntesis, que está ligado al análisis, ya que después de identificar las partes del sistema, pues se integran en un solo cuerpo. Y bueno, tenemos por ejemplo, retomando a lo del mecánico, pues una vez de conocer pues todas estas partes del motor, pues ya el mecánico puede saber cómo es que funciona, ¿no? Cómo volverlo a armar de nuevo. Y bueno, por último tenemos a los métodos científicos, que igual se divide en tres, que es el experimental, el descriptivo comparativo y el dialéctico. Bueno, el experimental ya lo conocemos. Trata con un objeto de estudio y se realizan las pruebas necesarias para poder llegar a una conclusión del problema. Después tenemos el método descriptivo comparativo, que bueno, consiste en observar similitudes en un fenómeno que bueno, posteriormente llegará a ser una causa común y finalmente va a terminar siendo pues la resolución del problema. Y tenemos el dialéctico, que trata de que al dar argumentaciones o afirmaciones contrarias a las ya establecidas, pues va a dar paso a nuevas ideas. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por la atención, espero que a todos les haya gustado. Y bueno, para el próximo video vamos a ver temas igual de interesantes o incluso más, y además va a ser extenso. Así que prepárense y los veo en la próxima. Gracias.